¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, sobre todo ahora que he estado remembrando los ataques ocurridos en Bombay allá por el 2008. Un 26 de noviembre del 2008, hace ya más de 14 años, Bombay sufrió una cadena de ataques terroristas coordinados en diferentes partes de la ciudad. No fueron cochebombas, tampoco terroristas suicidas. Los ataques de Bombay fueron en varios lugares consecutivos, como hoteles de lujo, centros de ocio, creando así el pánico en la ciudad. Para ese entonces, India enfrentaba a Inglaterra en un partido de cricket. La atención de gran parte del país estaba en los televisores. Esa vulnerabilidad fue aprovechada por varios integrantes de grupos islámicos pakistaníes que arribaron a la ciudad para comenzar una serie de agresiones. La policía pensó que era un nuevo enfrentamiento entre pandillas. Sin embargo, los disparos que se escuchaban provenían de 10 pakistaníes que habían recorrido alrededor de 90 kilómetros en bote, desde Gujarat hasta el centro financiero de India, Bombay. Los lugares atacados fueron sitios frecuentados por turistas, personas de alto nivel económico, empresarios y extranjeros. El objetivo de este grupo terrorista era el de atacar el éxito económico indio, ahuyentar a los turistas extranjeros y establecer el miedo y el caos en la ciudad símbolo de Asia. Bueno, aparte de conocer la historia terrorífica de Bombay, también quiero mostrarles sus calles, así que sigan viendo este video. En el aeropuerto me percaté de esto en el suelo. El diseño me llamó la atención. Parece unas mandalas o algo así, pero están bonitas. Mi esposo me llevó a comer mi comida rápida favorita y allí nos dirigimos a nuestro hotel. En el hotel no nos permitían hospedarnos, a pesar de tener nuestras reservaciones. En India no es habitual alojar a huéspedes que no sean desposados. El recepcionista no nos creía que éramos casados, por más que lo demostrábamos con documentos, hasta que, después de media hora de explicaciones, por fin nos dejaron instalarnos. Esta es la segunda vez que vengo a India, pero la primera vez que conozco Bombay. Mi esposo me esperaba en la puerta del aeropuerto, preocupado porque me demoraba mucho en salir. Y es que no me dejaban pasar en migraciones. O sea, de nuevo lo mismo. No creían que estuviera casada con un ciudadano indio. Hasta que finalmente pude salir de allí. Llegué un 21 de octubre de 2021, a las 7:30 de la noche. Escogimos un hotel cerca del aeropuerto porque en pocos días nos íbamos a Goa. El aeropuerto se encuentra al norte de la ciudad. Casi todos los días nos íbamos a Colaba, un barrio en el sur, pues allí estaban los lugares turísticos a los que queríamos visitar. Eran las 9 de la mañana, por lo que salimos a la hora pico, lo que significaba atascarnos en el embotellamiento. Y el embotellamiento de Bombay es el embotellamiento. Lo bueno es que ahora se puede usar el puente Bandra Worli, lo que evita ganarnos todo el tráfico caótico de Bombay. Los buses aquí son conocidos como BEST, que son las iniciales de The Brihan Mumbai Electricity Supply and Transport.
Acá también hay autobuses de 2 pisos, como en Inglaterra. Acá podemos ver el contraste entre la pobreza y la riqueza que conviven casi de forma natural en Bombay. Este es el edificio de la Corporación Municipal Brihan Mumbai o simplemente la Municipalidad de Bombay. Es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es la estación central de trenes de Bombay, Chhatrapati Shivaji, antes conocida como Victoria. De los 12 ataques terroristas que se dio esa noche del 26 de noviembre del 2008, fue este lugar el que se llevó la peor parte. Fue realmente una masacre. Acá, los terroristas lanzaron granadas contra los pasajeros, dejando 55 muertos, 5 de ellos empleados de la estación. Llegamos hasta los exteriores del Metro Cinema. Acá también ocurrió uno de los 12 atentados. Los ataques se dieron en el exterior de las instalaciones del cinema. El Café Leopoldo fue el primer lugar donde atacaron. Fueron 5 terroristas que llegaron al popular café que es comúnmente frecuentado por turistas y extranjeros. Abrieron fuego contra los clientes. El Taj Mahal Palace es un prestigioso hotel ubicado junto a la Puerta de la India. Tiene una lista de huéspedes distinguidos como Mick Jagger, Harold V de Noruega, los príncipes de Gales, entre otros. Esa noche, los terroristas entraron tranquilamente por la puerta de servicio del hotel. Abrieron fuego y lanzaron granadas contra la gente. Durante horas hubo disparos y explosiones que provocaron incendios y destruido parte del edificio. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un me gusta, suscríbete, dale clic a la campanita para notificaciones y comparte. Hasta la próxima.